Cardiopodcast Especial Congreso. Un resumen diario de las novedades científicas presentadas en Granada. Muy buenas tardes y bienvenidos al segundo programa especial del Congreso SEC 25 de la Salud Cardiovascular desde esta maravillosa ciudad, Granada. Soy Gemma Romero y me acompaña ya en la cabina Cardiopodcast la moderadora Teresa Segura, que presenta el programa de hoy. Buenas tardes, Teresa, ¿qué tal ha ido esta segunda jornada? Buenas tardes, Gemma. Pues la verdad es que muchos temas, muy interesante todo. Muchos temas que vamos a repasar aquí en la cabina Cardiopodcast. Por ejemplo, vamos a hablar de los retos y oportunidades sobre la enfermedad cardiovascular en la mujer en toda Iberoamérica. Sí, además abordamos el papel de las técnicas de imagen en el manejo de pacientes con cardiotoxicidad. Nos detendremos también en la insuficiencia aórtica y la estenosis aórtica severa asintomática. Y destacamos las acciones medioambientales llevadas a cabo en este congreso en línea con el proyecto SECFEC Verde. Y por último, repasamos las evidencias en diagnóstico y tratamiento de las cardiopatías congénitas. Así que sin más, vamos a comenzar ya con ese primer tema que avanzábamos sobre los retos y oportunidades de la enfermedad cardiovascular en la mujer en Iberoamérica. Nos acompañan para ello en esta cabina Cardiopodcast Carolina Ortiz, secretaria general de la SEC entre 2023 y 2025 y coordinadora del proyecto Mujer y Corazón. Buenas tardes, Carolina. Muy buenas tardes, Gemma. Y Mildred del Sueldo, vicepresidenta de la Federación Argentina de Cardiología. Bienvenida. Muy buenas tardes y muchas gracias y un honor para mí estar aquí con ustedes. Bueno, Carolina, Mildred, muchísimas gracias por acompañarnos. En vuestra sesión se han respondido dos grandes preguntas que estamos haciendo, qué falta por hacer, tanto en España como en Iberoamérica, quizá con un poco de énfasis en las diferencias que habéis encontrado cada una de vosotras. Muy bien, pues si queréis empiezo yo. La verdad es que ha sido una sesión muy productiva. Hemos dado una visión global de lo que se está haciendo en zonas de Latinoamérica y en España, y hemos empezado hablando de un tema que nos preocupa, ¿no? Y que nos preocupa desde hace muchos años porque vemos que se sigue perpetuando, y es la mortalidad cardiovascular en la mujer. La mortalidad cardiovascular en la mujer sigue siendo la principal causa de muerte. Y fijaos que pese a que tenemos datos en España, voy a hablar fundamentalmente de los datos de España, de que empezamos a ver reducciones en la mortalidad global, en la mujer sigue siendo la primera causa de muerte, y el dato es un 27% del global de todas las causas. Esto yo creo que es un punto clave. El segundo punto clave es ¿por qué? ¿No? Porque la mortalidad cardiovascular en nuestro país es la principal causa de muerte. Luego veremos en países de Latinoamérica. Bueno, pues hay muchas cuestiones sobre las que hemos hablado con posibles causas. Estamos hablando en la sesión de infratratamiento, estamos hablando de infrarrepresentación, estudios de investigación, estamos hablando de aspectos como la baja concienciación de la población femenina. Todos estos temas los hemos tocado. Por daros algún dato, centrándome para empezar en el infratratamiento quizá, ¿no? Hemos presentado datos en los que hemos visto que, por ejemplo, en el infarto con elevación del ST, en la mujer hay un 14% menos de angioplastia primaria en un procedimiento que está muy estandarizado dentro del código de infarto en nuestro país, y que fijaos, la mortalidad concreta en el infarto con elevación del ST es un 5% en hombres y un 14% en mujeres. Yo creo que estos datos son espectacularmente llamativos, ¿no? Y tiene que ponernos un poco la alerta de qué es lo que está pasando aquí. Y antes de seguir hablando de más puntos, yo creo que Mildred quizá nos pueda hablar de los resultados y de la información que tenemos en el área de Latinoamérica. Bueno, sí, gracias Carolina. La verdad que lo que hemos detectado y lo que hemos visto entre las presentaciones que hemos tenido hoy es que realmente hay diferencias en varios aspectos entre España y Latinoamérica, y en algunas cuestiones hay muchas similitudes. En Latinoamérica, en toda Latinoamérica, en mi país, Argentina, concretamente la enfermedad cardiovascular en la mujer también es la principal causa de muerte. En la Argentina se muere una mujer por enfermedad cardiovascular cada 11 minutos. En Latinoamérica se muere una mujer por enfermedad cardiovascular cada 9 minutos. Y es aproximadamente el 35, el 36% de las causas de mortalidad por enfermedad cardiovascular. Es decir, que en eso creo que no hay diferencias. Con respecto a los tratamientos que has mencionado, también nosotros tenemos mayor mortalidad por infarto en algunos países de Latinoamérica en la mujer con respecto al hombre. En otros países el continente americano es tan amplio
con diferencias económicas, socioculturales tan marcadas, que por ahí hablar de un dato unánime es difícil en cuanto a mortalidad por infarto, porque tenemos países en donde la mortalidad ya por infarto es prácticamente igual en mujeres que en hombres, como los países con renta alta, pero tenemos otros países en donde la diferencia sigue siendo muy marcada y hay más mortalidad por infarto en la mujer que en el hombre, sobre todo en la mortalidad intrahospitalaria, probablemente debido a que las mujeres consultan más tarde. Tenemos datos de que las mujeres consultan en promedio entre 2 y 3 horas después que el hombre, y que hay retardo en el diagnóstico del síndrome coronario agudo en los mismos equipos de salud, y eso lleva obviamente a que empiece el tratamiento más tarde. Empezar más tarde el tratamiento en el infarto es menos músculo recuperado, es más mortalidad. Así que realmente hay cosas que nos igualan y hay otras cosas que son bastante diferentes. Me viene muy bien, Mildred, para enlazar con el siguiente punto que hemos comentado, esto último que has dicho, ¿no? Que las mujeres llegan más tarde, ¿no? Y que llegan con enfermedad más evolucionada. Una de las posibles causas que hemos estado comentando a esto es esa infraconcienciación que todavía existe en la población general y también probablemente en el entorno médico, ¿no? Entre los profesionales sanitarios. Y fijaos un dato, el año pasado hicimos una encuesta desde la Sociedad Española de Cardiología a población general para intentar conocer ese grado de concienciación sobre la enfermedad cardiovascular en la mujer, y el dato fue muy llamativo. La mayoría, un 74% de la población general, 1.000 personas, 500 hombres y 500 mujeres, desconocían que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en la mujer. Y además, sin diferencias en este grado de desconocimiento entre las mujeres y los hombres, ¿no? Ni la propia mujer sabe de qué se muere. O sea, esto es una cosa llamativa y quiero que nos cuentes tú, porque me ha llamado muchísimo la atención y tenéis una encuesta muy parecida, cuáles son vuestros datos. Así es, a nivel de concientización o concienciación, como le dicen acá, también te diría que estamos peor en cuanto a el reconocimiento de que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en la mujer por la propia mujer. Nosotros la encuesta la hicimos directamente con representación a nivel país, encuestamos solo mujeres, pero por ejemplo encuestamos mujeres en 3 países del cono sur de las Américas, Argentina, Chile y Uruguay, y nos encontramos con que el 45% de las mujeres reconoce al cáncer en general y en particular al cáncer de mama como su principal causa de muerte. La segunda causa que nos sorprendió muchísimo fue que reconocían a la muerte violenta o al femicidio como la segunda causa de muerte, cuando en realidad en países como la Argentina no llega al 1% de causa de muerte comparado con el 35% de enfermedad cardiovascular. Y en tercer lugar, cómodo tercer lugar, con un 14%, reconocían a la enfermedad cardiovascular. Entonces, la verdad que, esos números que encontramos en el Cono Sur, hemos hecho la misma encuesta en Centroamérica, ya en 4 países, y se repiten. La muerte violenta, femicidio en segundo lugar como causa de muerte. Probablemente en esto ahí vemos el impacto que tiene lo mediático, el nivel psicocultural, el nivel social, en donde la muerte violenta muchas veces, el femicidio sobre todo, tiene mucha divulgación por los medios, por las redes, etcétera, y eso impacta muchísimo a la mujer. Entonces probablemente eso lo explique, pero nos sorprendimos, la verdad que nos sorprendimos. Efectivamente llama muchísimo la atención y uno tiende a pensar que es esa concienciación por parte de los medios y ese trabajo de concienciación una de las cosas que tiene mucho impacto y donde falta mucho por hacer para trasladar el foco también a la enfermedad cardiovascular, parece, por lo que decís. ¿Qué más faltaría por hacer? ¿Qué más consideráis que es interesante trabajar en el campo de la mujer y la salud cardiovascular? Faltan muchísimas cosas por hacer, llevamos un camino recorrido, no vamos a ser tan pesimistas, pero es verdad que sigue
faltando muchas cosas. Falta mejorar en investigación, ¿no? Tenemos una representación muy baja, menos de un 30% de mujeres en estudio de investigación. Aquí puede ser una oportunidad de colaboración con España y Latinoamérica dentro de la Redis, ¿no? Intentar hacer proyectos de investigación conjunta y yo creo que de alguna manera también implicar a las autoridades sanitarias y políticas, ¿no? Para que pues, promuevan, promulguen y tengan en cuenta en sus políticas la enfermedad cardiovascular de la mujer, por ejemplo, que se hagan ensayos clínicos exclusivos en mujeres o que se exija una representación mínima de mujeres en ensayos clínicos. Yo creo que esto es una cosa que falta por hacer. El tema de la penetración en la población general, esto es fundamental. Seguimos sin llegar. Los compañeros oncólogos lo hacen muy bien. El cáncer, claramente, la población general está concienciadísima. Nosotros seguimos sin llegar. Con el proyecto Mujer y Corazón, con todas estas acciones, hemos conseguido llegar a más de 200 medios de comunicación y bueno, todavía queda mucho por mejorar, pero bueno, Mildred, yo creo que es una oportunidad de colaboración, ¿no? Absolutamente, absolutamente, y en todos los puntos que mencionas, porque creo que en investigación podemos hacer muchos trabajos conjuntos. De hecho, estamos haciendo registros. En Latinoamérica tenemos la particularidad de que por ahí nos movemos con números que no son propios, sino que nos basamos en números de países en donde tienen muy buenos sistemas de registro, cosas que muchos países de Latinoamérica no lo tienen o son insuficientes. Entonces ya tenemos 3 países, por ejemplo, que están haciendo un registro de enfermedad cardiovascular en el embarazo, promovidos por la Sociedad Interamericana de Cardiología. Tenemos investigaciones que estamos haciendo fundamentalmente para tratar de encontrar una forma que nos permita clasificar el riesgo cardiovascular en la mujer, repensándolo fundamentalmente para aquellas mujeres jóvenes de menos de 40 años que no entran en las calculadoras de riesgo habituales y que ya sabemos que porque tienen potenciadores de riesgo como puede ser un evento adverso del embarazo van a tener un riesgo cardiovascular aumentado, sobre todo en los primeros 10 años de ese evento adverso. Creo que tenemos muchas cosas en común para trabajar en conjunto y bueno, y en cuestión de concientización ni hablar. Creo que podemos sumar campañas, podemos sumar iniciativas y yo creo que en esto es win to win, es ganar si podemos hacerlo de manera conjunta, no tengo dudas de eso. Bueno, pues muchos retos todavía por delante para mejorar la salud cardiovascular de las mujeres, tanto en España como en Iberoamérica. Muchísimas gracias, Carolina y Mildred, por habernos acompañado. Vamos ahora con otra sesión de esta mañana sobre el papel de las técnicas de imagen en el manejo de los pacientes con cáncer y tenemos ya por aquí a Teresa López que ha moderado esta sesión. Buenas tardes, Teresa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Este es un tema interesantísimo en el que me da la impresión de que aún queda bastante trabajo educativo para que el cardiólogo clínico sepa realizar un buen papel en el manejo de estos pacientes. Teresa, me gustaría que nos hablaras de los principales mensajes de estas charlas, de aquello que te gustaría que todo cardiólogo clínico tuviera en cuenta con las distintas técnicas de imagen. Muchas gracias por la pregunta. La verdad es que la mesa esta mañana ha estado muy interesante porque lo que hemos hecho ha sido presentar una serie de casos clínicos e intentar abrir un debate sobre qué técnica de imagen es más útil en cada uno de los escenarios. Quizá el mensaje principal es que las técnicas de imagen en cardiooncología no pueden estar separadas de ninguna manera de la perspectiva clínica, porque la decisión de si hay que hacer un eco o un TAC o una resonancia no se puede protocolizar sin tener esa perspectiva clínica. Y la conexión entre los clínicos y los expertos en imagen es clave para utilizar la mejor técnica en cada paciente. No es difícil generalizar una técnica para un grupo grande de pacientes porque son pacientes en general complejos y los tratamientos oncológicos también son cada vez más complejos, ¿no? Con lo cual el foco es diferente en cada una de las estrategias de tratamiento oncológico. ¿Y algo que todo cardiólogo, por ejemplo, deba saber respecto a las técnicas de ecocardio y la resonancia? ¿Algunos mensajes muy básicos que ningún cardiólogo clínico deba olvidar? Pues yo creo que cada vez somos más conscientes de que los tratamientos oncológicos tienen complicaciones cardiovasculares y que esas complicaciones cardiovasculares pueden aparecer
bien durante el tratamiento o después del tratamiento. Con lo cual, si hay un mensaje clave es tener una valoración basal de los pacientes, es imprescindible para poder interpretar lo que ocurre durante o después del tratamiento, porque los pacientes desarrollan síntomas que muchas veces no sabemos interpretar si no tenemos una valoración basal, o necesitamos vigilar el tratamiento con eco habitualmente, y si no tenemos un punto de partida claro, como al menos un tercio de los pacientes con cáncer tienen enfermedad cardiovascular previa, pues puede ser compleja la toma de decisiones si no tenemos esa imagen basal, ¿no?, que nos ayuda a estratificar el riesgo de toxicidad cardiovascular, pero también a interpretar y a entender y a facilitar la monitorización que sobre todo los pacientes de alto riesgo necesitan con técnicas de imagen. Y, por ejemplo, en el campo de la resonancia, que entiendo que así a priori uno lo relaciona más con los episodios más agudos, ¿no? Sobre todo quizá ha tenido mucho más eco en los últimos tiempos el tema de los inhibidores del checkpoint. ¿Algún mensaje importante, algún mensaje para llevar a casa que quieras dejar en cuanto a esto? Pues mira, la resonancia cardíaca cada vez está cogiendo un papel más relevante en cardiooncología. No solamente por la necesidad de descartar o de confirmar una miocarditis en los pacientes que reciben inmunoterapia, sino porque ahora tenemos técnicas nuevas de resonancia cardíaca que lo que nos permiten es hacer protocolos extremadamente reducidos, es decir, no necesitamos tiempos de resonancia de 45, 50 minutos, una hora, sino que podemos hacer estudios más enfocados a lo que realmente necesita el paciente oncológico, y tenemos ahora técnicas muy, muy robustas como el FastSync, que nos ayudan a evaluar no solamente los parámetros clásicos de volúmenes y fracción de eyección, sino también los parámetros de deformación. Y se ha visto que, igual que en el eco, los parámetros de deformación cambian antes que realmente la fracción de eyección o otros parámetros más generales. El tener acceso a las nuevas técnicas de resonancia nos permite tener una valoración muy precisa de la función cardíaca en 10 minutos. Es decir, que la diferencia es agendar en una jornada de resonancia 5 o 6 pacientes con calzador o 15. Claro. Entonces, el principal problema de la resonancia en cardiooncología es la disponibilidad, ¿no? En cardiooncología hay un volumen grande de pacientes que además necesitas hacerle la monitorización en unos tiempos que no retrasen el tratamiento oncológico. Entonces, la disponibilidad, la facilidad de acceso a las técnicas es un punto clave. Con estas técnicas de resonancia que son más cortitas, es más sencillo. Puedes ofrecer la resonancia, que todos entendemos como el gold estándar, a un volumen más grande de pacientes, con mucha seguridad para el paciente. Y habéis hablado también en vuestra sesión de algún caso con medicina nuclear. El tema de medicina nuclear siempre despierta, pues la dificultad de coordinarte con otros servicios. ¿Cuándo crees que es especialmente interesante tenerla en cuenta? Es un tema interesante y es un tema, la verdad, también controvertido, ¿no? Las guías de cardiooncología de la Sociedad Europea de Cardiología de 2022 identifican a las técnicas de medicina nuclear con una clase 2B y un nivel de evidencia C. Con lo cual, lo que realmente nos transmiten es que las pruebas de medicina nuclear para cuantificar exclusivamente la fracción de eyección no son la alternativa, no son la prioridad en el paciente oncológico, porque además de la fracción de eyección necesitamos evaluar el resto de parámetros que no nos dan el SPECT, nos dan las técnicas clásicas de medicina nuclear. Sin embargo, el PET es una prueba que tiene cada vez más interés en cardiooncología. De hecho, hay protocolos en marcha que intentan ver si sería posible aprovechar, por ejemplo, el PET que se hace en los pacientes con linfoma para identificar procesos de inflamación cardíaca y, por tanto, de cardiotoxicidad. Hay algunos grupos que están utilizando el PET para refinar los diagnósticos de miocarditis en caso de resonancias más dudosas, ¿no? Entonces, yo creo que hay una transformación de qué tipo de pruebas de medicina nuclear pueden ser interesantes en estos pacientes, y el SPECT claramente ha sido desbancado por otras técnicas, pero el PET abre un abanico de oportunidades importante. Pues muy interesante, Teresa, este repaso tan preciso de la sesión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Estás escuchando Cardio Podcast Especial Congreso.
Otra de las sesiones de esta mañana sobre cardiología clínica ha analizado si hay que tratar con hierro intravenoso a todo paciente con ferropenia y patología cardiovascular. Alicia, ¿qué nos cuenta una de las participantes de este debate? Hola Gemma, pues así es, estoy con Clara Bonanaz, que acaba de terminar su sesión y ha defendido una de las posiciones que se enfrentaban en este debate. Doctora, ¿cuál ha sido la conclusión? ¿Solo a los pacientes con insuficiencia cardíaca? ¿Lo extendemos a los pacientes con infarto agudo de miocardio? Bueno, pues la conclusión ha sido que a los pacientes con insuficiencia cardíaca tenemos que actuar según las guías, que está indicado la búsqueda de ferropenia en pacientes con insuficiencia cardíaca con FEBI reducida e intermedia y con menos evidencia en pacientes con FEBI preservada, pero en esos pacientes según guías, y en los pacientes con infarto en cuyos pacientes la ferropenia puede ascender a una prevalencia en torno al 50-60% y está relacionado con el pronóstico. A pesar de saber todo esto, no tenemos ningún ensayo clínico aún publicado. Sí que hay un ensayo clínico polaco en marcha que va a incluir más de 1.400 pacientes y que terminará en 2026, y hay otro ensayo clínico que empezará próximamente que se llamará HiCOR 65, que es un ensayo nacional, y bueno, tenemos que esperar estos ensayos para saber si los pacientes con infarto se van a beneficiar de la corrección de la ferropenia. Nos apuntamos este mensaje que nos deja Clara Bonanaz y continuamos con dos nuevos invitados aquí en la cabina Cardiopodcast. Teresa, ¿quiénes son y de qué vamos a hablar con ellos? Sí, están con nosotros José Rodríguez Palomares e Irene Méndez para comentar 2 sesiones sobre insuficiencia aórtica y estenosis aórtica severa asintomática. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Empiezo con Irene. Quería preguntarte por este cambio de recomendación en las últimas guías en cuanto a la intervención de la estenosis aórtica severa asintomática. Si podías comentar sobre este tema y el impacto que va a tener en los servicios de cardiología del país. Bueno, pues de entrada hemos estado viendo en la sesión, aunque parezca un tópico, cómo el paciente con estenosis aórtica asintomática no es siempre fácil asegurarnos de que así sea, ¿no? Cuando tenemos en mente la gráfica de la historia natural de la estenosis aórtica, en la curva de supervivencia pues se mantiene prácticamente plana hasta el inicio de los síntomas, ¿no? En el que hay un cambio de inflexión muy marcado. Entonces, hemos comentado cómo es muy importante asegurarnos, antes de tomar ninguna decisión, que el paciente está asintomático. En pacientes con estenosis aórtica severa, que suelen ser pacientes añosos, esto no siempre es fácil, ¿no? Entonces, si se puede disponer de alguna prueba objetiva que te garantice que el paciente está asintomático, pues mucho mejor, ¿no? Dentro de la dificultad que esto entraña. Una vez, como digo, que nos hayamos asegurado de que el paciente no tiene síntomas, ya conocemos, y así lo reflejan estas guías, incluso las previas, algunos parámetros que nos indican que la enfermedad está progresando y que no hay que demorar la cirugía, ¿no? Como sabéis, pues una fracción de eyección baja, que ya tendría una indicación clase 1, y después fracciones de eyecciones entre 50 y 55% no atribuibles a otra causa, BNPs elevados, estenosis aórtica muy severa o de rápida progresión, ¿no? Y ahí estamos en alerta de que ese paciente probablemente necesite una intervención. Y en el resto de pacientes asintomáticos, las guías recogen 4 ensayos clínicos en este ámbito que comparan el intervencionismo precoz frente a un seguimiento estrecho. Y un metaanálisis recientemente publicado incluye esto en 4 ensayos y concluye que la intervención precoz se asocia con una disminución significativa de la hospitalización por insuficiencia cardíaca y los ictus sin diferencias en la mortalidad. ¿Sería suficiente esto como para indicar intervención en todos los pacientes con estenosis aórtica severa asintomática? Bueno, pues en la sesión hemos matizado algunos aspectos, ¿no? De entrada, todos estos ensayos eran pacientes con estenosis aórtica de alto gradiente. O sea, nos dejaríamos fuera a todos esos pacientes con bajo flujo, bajo gradiente paradójico. Y después, por otra parte, eran pacientes con riesgo quirúrgico bajo y con anatomía favorable para, en el caso del EARLY, ¿no? Para el intervencionismo mediante TAVI. Yo creo que, por tanto, una vez nos hayamos, como he dicho al principio, asegurado de que el paciente está asintomático, de que no tiene esos parámetros que indican mal pronóstico, habría que individualizar, ¿no? Y pensar si el paciente realmente, sus características anatómicas, ya entramos en cuestiones técnicas, se va a beneficiar de ese intervencionismo precoz. Un aspectito que sí que me gustaría resaltar es que nos ha llamado la atención y ha sido un dato muy interesante de estos estudios, es ver cómo la mayoría de los pacientes que estaban en el grupo de seguimiento clínico habían desarrollado síntomas en el seguimiento y se habían sometido a un implante de TAVI, en concreto hasta el 70% de los pacientes en el ensayo EARLY.
Así que lo que sí que parece muy razonable, puesto que el seguimiento de esos pacientes asintomáticos no va a ser por mucho tiempo, es iniciar el estudio pre-TAVI, ¿no? Haciendo alusión a esa pregunta que me hacías de cómo pensamos que puede cambiar nuestra práctica clínica, pues empezar el estudio pre-TAVI o el estudio prequirúrgico para tratar que la demora entre el inicio de los síntomas y el abordaje quirúrgico o percutáneo del paciente sea la menor posible, ¿no? Porque sí que se ha visto que esa demora puede influir muy negativamente en el pronóstico del paciente, ¿no? Y al final hay una demora que es inherente al propio estudio pre-TAVI, ¿no? Que necesita un TAC, normalmente una coronariografía. Entonces ahí es donde podríamos ganar un poquito de tiempo. Muchas gracias, Irene. Y pasando al tema de la IAO, de la insuficiencia aórtica, José, ¿cuáles consideras que son los hallazgos más importantes que nos animarían a intervenir precozmente una insuficiencia aórtica severa? Bueno, pues como hemos visto en esta jornada y en esta sesión de hoy, el primer punto es que las recomendaciones o las guías actuales que han salido este verano en la Sociedad Europea de Cardiología arrastran un poco lo que se había recomendado en las guías anteriores del 2021 sobre intentar hacer una recomendación de cirugía precoz en aquellos pacientes asintomáticos y que tenían una función ventricular por debajo del 50%, que tenían un diámetro telesistólico superior a 50 milímetros o indexado superior a 25 milímetros por metro cuadrado. Y esta recomendación se establece con una indicación clase 1 para cirugía. Sin embargo, esta recomendación que estaba en las guías del 2021, realmente ya salieron trabajos a posteriori que lo que comentaban es que estos umbrales ya realmente se asociaban a una mayor probabilidad de eventos cardiovasculares en el seguimiento, sobre todo en la forma de insuficiencia cardíaca. De hecho, hay un trabajo del 2019 del grupo de Bélgica en el cual ya establecían que probablemente los umbrales tendrían que ser diferentes porque si se seguían las guías establecidas en 2021, la probabilidad de eventos cardiovasculares en el seguimiento cuando se intervenía con alguno de estos triggers, es decir, función por debajo del 50%, telesistólico por encima de 50 milímetros o indexado por encima de 25 milímetros por metro cuadrado, la supervivencia podía ser menor del 75%. Sin embargo, cuando se intervenían sin ninguno de estos triggers, es decir, asintomáticos y con los valores por encima de estos umbrales, la supervivencia libre de eventos en forma de insuficiencia cardíaca podía ser superior al 85%. Y ya establecieron la norma de que probablemente la función ventricular a partir del 55%, es decir, si se operaba por debajo del 55%, la incidencia de eventos iba a ser mayor. Y lo mismo en cuanto al diámetro telesistólico indexado. Si se operaban por encima de 22 milímetros por metro cuadrado, la incidencia de eventos era también superior. Y es por esto que las guías actuales, y como hemos visto en la sesión, ya arrancan directamente con una indicación con clase 2B, en el que ya se recomienda la cirugía precoz en pacientes asintomáticos que tengan una función ventricular por debajo del 55%, un volumen telesistólico indexado superior a 45 mililitros, calculado por resonancia o calculado por ecocardiografía, o bien un diámetro telesistólico indexado superior a 22 milímetros por metro cuadrado. De manera que esto se ajusta con los hallazgos publicados previamente y con el fin de disminuir la tasa de eventos cardiovasculares, ya digo, sobre todo en función de insuficiencia cardíaca y disfunción ventricular en el seguimiento. En la primera sesión de hoy también hemos visto que, a pesar de que no está recogido en las guías, otros biomarcadores pueden tener su interés a la hora de decidir la intervención precoz. La presencia de alteraciones en la resonancia magnética, es decir, que aumente el volumen extracelular, que haya un T1 mapping aumentado, quiere decir que ya hay una afectación tisular, con lo cual, si la función está borderline y hay afectación miocárdica, podría ser un indicador. La ausencia de reserva contráctil en la ecocardiografía de estrés también podría abocarnos a una intervención precoz. O la presencia de biomarcadores, un ProBNP aumentado, también podría sugerirnos una indicación más precoz. Y ya para finalizar, lo que hemos visto en la segunda presentación de la charla de hoy es que hay que considerar fundamentalmente que hay otros parámetros que se deben considerar, que las guías es muy difícil que puedan abordarlo porque tampoco hay tanta evidencia, es las dificultades y las alteraciones en el remodelado en personas de mayor edad, personas mayores de 60 años o sobre todo en las mujeres que tienen un remodelado mucho más cónico, con lo cual no hay tanta dilatación, con lo cual en estos casos los diámetros ventriculares o incluso indexados no podrían ser un marcador totalmente fidedigno y probablemente los umbrales de dilatación ventricular en la mujer
probablemente deberían de cambiar, o también en pacientes añosos deberían de ser un poquitín más laxos de cara también a evitar la tasa de complicaciones futuras. Yo creo que lo que tenemos las guías fundamentalmente es lo que tenemos que seguir, pero que sepamos que hay otros factores como la edad, el sexo femenino o otras alteraciones tisulares o de reserva contráctil que nos podrían ayudar a una decisión y una cirugía más precoz. Pues muchísimas gracias, Irene y José, por esta actualización. Muchas gracias y seguimos en el Congreso. Muchas gracias por la invitación y esperamos que la sesión y la intervención de ahora les haya gustado a todo el mundo. Bueno, pues mientras os marcháis de la cabina Cardio Podcast, damos paso a la siguiente invitada que ya está aquí con nosotros, Leire Goicolea, coordinadora del proyecto SECFEC Verde. Hola, Leire. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Leire, nos hemos tomado muy en serio la responsabilidad medioambiental de la SEC a la hora de organizar eventos como este Congreso Nacional. Para empezar, mencionar que el Palacio de Congresos de Granada en el que estamos cuenta con el certificado de gestión ambiental ISO 14001. Así es. Hemos continuado y reforzado la línea de actuación de años previos porque, como saben la mayoría de nuestros oyentes, la sociedad tiene un firme compromiso en mitigar el impacto del cambio climático y la contaminación ambiental en la salud cardiovascular y en la salud planetaria, que están intrínsecamente ligadas. Entonces, en esa línea hemos seguido implementando medidas a distintos niveles para reducir el impacto de nuestras reuniones y nos estamos alineando con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Entonces, algunas de las medidas claves que hemos implementado este año en este sentido pues son, en la esfera del compromiso social y la reducción de la pobreza, estoy muy contenta que por vez primera vamos a donar el excedente de comida a una ONG, al Banco de Alimentos de Granada, quienes recogerán ese excedente de la comida que se abastece en el Congreso para poder repartirlo entre personas pues, más desfavorecidas y de esta manera además reducir el desperdicio alimentario. En cuanto a consumo responsable y reducción de residuos, hemos tratado de minimizar el uso de plásticos y sobre todo de materiales de un solo uso. Y en ese sentido hemos incluido este año en el paquete de bienvenida un vaso reutilizable que tiene la peculiaridad, fabricado en España por una empresa que lo que hace es utilizar un 60% de cáscara de arroz. Eso reduce mucho el plástico y permite tener un vaso que se puede utilizar en múltiples ocasiones. Lo podemos llevar a casa, al hospital, a la oficina, donde queramos. Y de esa manera, pues también en las pausas del café, pues en vez de utilizar lo que nos ofrecen los stands, que al final son vasos reutilizables que muchas veces pensamos que es papel y eso se recicla, son más tipo Tetra Brick y esto tiene una lámina de plástico que cuesta mucho separarla del papel. Entonces, bueno, pues es un avance ahí también. En cuanto al uso eficiente del agua, otro tema muy importante, hemos repetido una iniciativa que comenzó el año pasado, que consiste en que hemos facilitado unos QRs a los congresistas que enlazan directamente con una lista de reproducción de Spotify que tiene todo canciones que duran aproximadamente 3 minutos. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que uno se empiece a duchar, empiece a sonar la canción y es un recordatorio simpático cuando la canción termina de, oye, deberías estar fuera o acabando ya, ¿no? Que muchas veces, y más en hoteles, una ducha fantástica, te atrapa la ducha, estás ahí, fenomenal, ¿no? Pero, oye, se ha acabado la canción, nos salimos y de esta manera podemos ahorrar muchísimo agua y verdaderamente generar un impacto. En cuanto a salud, bienestar, movilidad sostenible, ya sabéis que desde la SEC estamos muy de la mano de fomentar el ejercicio físico y la movilidad sostenible y hemos lanzado este año un reto que se llama Walking SEC. Muchos de vosotros estaréis familiarizados. Los congresistas se pueden descargar una aplicación que se llama Activi y que mide nuestra movilidad a lo largo del Congreso. Es decir, sobre todo puntúa la entrada y la salida del Congreso, pero también recoge otras actividades que hagamos a lo largo del día. Y hay mucho pique, os tengo que decir. Hay mucho pique, no quiero que haya sospechas, pero nosotros vamos los cuartos, los de mi hospital, así que, pero también hay días, así que podemos seguir adelante. Creo que los de Dr. Peset iban los primeros en estos momentos, los segundos el complejo hospitalario de A Coruña, que esos están muy entrenados porque tienen el Camino de Santiago cerca, o sea que va a haber competencia. En cuanto a la dieta, otro pilar fundamental de la sostenibilidad, hemos tratado que la inmensa mayoría de los productos vengan de un comercio de cercanía, a un radio menor a 100 kilómetros de Granada,
Y al igual que en otros años, hemos abastecido de dieta vegetariana y vegana, que como saben la mayoría de nuestros escuchantes, la industria alimentaria es uno de los mayores responsables del cambio climático. Es más o menos, se calcula que emite o se relaciona con la emisión de un 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también tiene impacto en muchas otras áreas, en el uso de la tierra, en la deforestación, en la contaminación de la tierra, de los océanos, la acidificación del agua, la pérdida de ecosistemas, que se emplean sobre todo en relación con la ganadería y con plantar alimentos para alimentar a ese ganado. Y finalmente tenemos pensado compensar, o por lo menos intentar compensar parcialmente mediante la plantación de árboles al final del Congreso. Y bueno, este es un camino progresivo y abierto a mejora. Esperamos cada año poder implementar y pulir nuevas iniciativas y, por supuesto, estamos abiertos a sugerencias de nuestros escuchantes. Seguro que hay muchas personas que tienen ideas. Encantados de recibirlas. Pues efectivamente, muy interesantes todas esas iniciativas. Animamos a los congresistas a tomar conciencia y a contribuir con las acciones que estén en su mano. Muchísimas gracias, Leire. Gracias a vosotros. Y antes de continuar con el próximo debate, comentamos brevemente otras noticias de la jornada. Durante la Asamblea General de la SEC se han entregado las becas de investigación y premios que otorga anualmente la sociedad. También se han conocido los resultados de los cargos electos del nuevo Comité Ejecutivo SEC y de las asociaciones y secciones científicas que renovaban sus juntas directivas este año 2025. Además, la formación sigue buscando nuevos formatos atractivos para los asistentes. Pablo Jorge, coordinador del Escape Room sobre shock cardiogénico, nos da los detalles de este novedoso taller. Pues sí, esta tarde hemos tenido en las primeras talleres del Escape Room un formato innovador. Es la forma de hacer docencia ahora. Creemos fielmente que hay que cambiar y añadir nuevos formatos porque es la forma de tratar de afianzar el conocimiento en nuestra formación, ¿no? Continuamos con otro tema de esta jornada centrado en las cardiopatías congénitas. Teresa, tú has participado como experta en esta sesión sobre nuevas evidencias en el diagnóstico y tratamiento de estas cardiopatías, y también nuestro próximo invitado, Andrés Alonso. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Hola Andrés, sí, y además ha sido un éxito de asistencia, ¿verdad? Bueno, yo creo que ha sido una sesión interesantísima, muy variada. Se han tocado 3 temas muy distintos, pero de rabiosa actualidad. Y yo creo que la asistencia a esta sesión así ha demostrado, ¿no?, el interés que tenía. Si te parece, revisamos los 3 artículos que se han comentado y los principales temas. Respecto a la discusión de la insuficiencia tricúspide significativa, moderada, severa en pacientes con ventrículo derecho sistémico, cuándo intervenir, cuándo es demasiado pronto para llevar al paciente a cirugía porque está muy bien, cuando parece que se hace demasiado tarde. ¿Qué mensaje nos darías de este artículo? Bueno, es siempre un tema controvertido y difícil, pero este artículo de la Mayo Clinic, que como bien nos ha explicado el doctor Francisco Buendía, es el tercero de una larga serie histórica de pacientes, va en la dirección de recordarnos que la clave está en no llegar demasiado tarde. Lo que está muy claro es que los pacientes que ya tienen una función del ventrículo derecho sistémico mala van a tener un impacto muy negativo en su pronóstico, aunque se les intervenga la válvula. Entonces yo me quedaría con que, sin duda, lo más importante es no llegar tarde. ¿Y tú crees que la aparición de la terapia borde a borde en este tipo de pacientes cambia esta discusión de alguna forma? Yo creo que sí, que está empezando a cambiarlo y que más lo va a cambiar en los próximos años. De alguna manera, los pacientes que se van a intervenir más precozmente son aquellos que van a tener una insuficiencia tricúspide orgánica y son aquellos en los que probablemente se van a beneficiar más de una cirugía y además que sea precoz. Pero precisamente para ese grupo de pacientes que van a tener una insuficiencia tricúspide funcional, yo creo que ya a día de hoy la reparación borde a borde es una alternativa atractiva sobre la que seguro vamos a tener más datos en el futuro y que puede que ayude en el manejo de estos pacientes. Pasando ya al tema de la HAP, de la hipertensión arterial pulmonar en pacientes con cortocircuitos abiertos, donde confluye el ámbito de la gente de hipertensión pulmonar y la gente más especializada en cardiopatías congénitas. A raíz del artículo del JAC que nos ha comentado Irene Martín de Miguel, ¿cuáles serían tus mensajes? Bueno, yo creo que el mensaje principal es que con una buena selección de pacientes
el cierre del defecto es una práctica más segura de lo que tendíamos a pensar hasta ahora y, por tanto, puede ser una herramienta muy útil en el manejo de los pacientes con hipertensión pulmonar de este subgrupo. Limitar de alguna manera el hiperaflujo pulmonar, modulando, reduciendo, cerrando el cortocircuito, puede ayudar con el manejo a medio y largo plazo de esa hipertensión arterial pulmonar. Sin olvidar de alguna manera que el cierre del defecto es solo una parte del tratamiento de estos pacientes y que la hipertensión arterial pulmonar va a ser el otro pilar fundamental de cómo los vamos a manejar. Probablemente este subgrupo de pacientes son los que más se benefician de una colaboración muy estrecha entre equipos que tengan más experiencia y estén más dedicados a las cardiopatías congénitas en adultos y aquellos equipos que están más dedicados a la hipertensión arterial pulmonar. Estoy completamente de acuerdo. Ese mensaje que nos decía Irene de que el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar, por una parte, son los fármacos, ¿no? Como bien decías, el pilar fundamental, y el tratamiento del hiperaflujo, pues es que no queda otra que en muchos casos modular o cerrar el cortocircuito. Y ya pasando al último artículo de la valoración hemodinámica del ejercicio en el Fontan, cómo el cateterismo de esfuerzo nos ayuda a identificar mejor la causa de la limitación al esfuerzo de estos pacientes con circulación de Fontan. ¿Qué comentario harías? Pues mira, que yo creo que cuanto más se publica sobre el cateterismo de esfuerzo en el Fontan, más claro tenemos. Es una herramienta tremendamente útil para identificar causas de limitación funcional en estos pacientes. Para mí, lo más sorprendente es que la disfunción diastólica del ventrículo único en los pacientes adultos con circulación de Fontan ha resultado ser mucho más frecuente y ser un factor mucho más frecuentemente implicado en esa limitación funcional de lo que creíamos previamente. Y sin embargo, el aumento de las resistencias vasculares pulmonares no lo es tanto. Probablemente en los próximos años todo este trayecto nos llevará a identificar mejor subgrupos de pacientes y poder personalizar mejor líneas de tratamiento que aborden cada problema concreto en estos pacientes tan complicados. Pues muchísimas gracias, Andrés, por habernos acompañado en el programa de hoy. A vosotras. Bueno, y para terminar el programa de hoy recibimos aquí en la cabina Cardiopodcast a Juan Cosín, director de la Agencia de Investigación de la SEC. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Hola Juan, pues ¿qué es esta Agencia de Investigación de la SEC y quiénes formáis parte de ella? Bueno, muchas gracias por la pregunta. La verdad es que la Agencia de Investigación, más que qué es, qué podemos hacer o qué hacemos, ¿no? por todos los socios y por toda la investigación de la SEC, lo que tenemos como objetivo es coordinar, promover y facilitar la investigación tanto básica como aplicada en el terreno de las enfermedades cardiovasculares en España, tanto que venga desde socios o miembros de la Sociedad Española de Cardiología, como en ocasiones la industria farmacéutica, que nos pide que les asesoremos en un proyecto y les ayudemos a llevar a cabo investigación que sea de valor para la Sociedad Española de Cardiología y para los cardiólogos españoles. Me habías preguntado también quiénes formamos parte de la agencia. Mira, en la agencia estamos, está Alberto Cordero, está Leticia Fernández y está Ignacio Ferreira. Ellos tres se encargan más de los estudios más clásicos y luego recientemente se unió Carlos Escobar, que Carlos Escobar se ocupa más de los estudios de nuevas tecnologías y nuevas tecnologías aplicadas a la cardiología, que como sabéis cada esto está más en auge. Pero no quiero olvidarme de dos personas claves en la agencia, que son Gemma Céspedes y Laura Pérez, porque sin ellas son las que están todo el día en la Casa del Corazón, las que trabajan en la Casa del Corazón, las que reciben todos los proyectos y las que llevan a cabo toda la función que hay detrás de poner en marcha esos proyectos, que es mucha, y sin ellas la verdad es que sería imposible que la agencia funcionara. ¿Y qué deben saber nuestros investigadores acerca de cómo acercarse a esta agencia? Es una pregunta extraordinaria. Pues la forma de llegar a nosotros es a través de ponerse en contacto con la Sociedad Española de Cardiología, y las personas clave, que no se puede olvidar a nadie, son Gemma Céspedes y Laura Pérez, porque ellas son los contactos que están en la Casa del Corazón y que reciben las peticiones. Ellas las pasan al comité de la agencia y evaluamos, revisamos los proyectos para darles calidad, para ver que el proyecto sea realmente de interés, poder ayudar a los cardiólogos y a todos los que quieran que les asesoremos, y que los proyectos que se puedan llevar a cabo de la mejor forma posible,
con nuestro apoyo. La verdad es que interesantísimo. ¿Podrías comentarnos algunos de los estudios en marcha o que se hayan llevado a cabo con vosotros? Sí, desde la agencia hemos llevado o estamos llevando a cabo numerosos estudios, desde el observatorio de la dislipemia que hicimos, el 1, y ahora estamos en marcha con el 2, el estudio Beta-Taco, el registro de Minoca, el YCAP, que es un estudio de mujeres, del riesgo cardiovascular en mujeres, que es realmente interesante. Y en todos ellos siempre lo que tratamos es de ayudar a los médicos a que el estudio llegue a buen puerto. Y lo que te quería comentar, que no te lo he comentado antes y puede ser de gran interés para los investigadores, es la posibilidad de hacer las bases de datos para los estudios que quieran llevar a cabo. Porque con la herramienta de REDCap ahora podemos contribuir a la creación de esas bases de datos, a esos cuadernos de recogida de datos electrónicos que tanto pueden facilitar pues, los estudios multicéntricos en varios centros con la recogida y procesamiento de los datos por parte de la Sociedad Española de Cardiología y facilitando estos datos a los investigadores, que al final muchas veces dependemos de CROs y de entidades externas, y que esto sí que lo podemos hacer desde la agencia. Entonces, para resumir, me gustaría deciros que desde la agencia podemos hacer todo el trámite burocrático de la puesta en marcha del estudio, llevar a cabo un control de calidad del estudio y la creación de las bases de datos o la puesta en marcha de las bases de datos para facilitar la investigación cardiovascular en España. Bueno, pues fundamental toda esa labor que realizáis desde la Agencia de Investigación de la SEC. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros. Y con él llegamos al final de este segundo episodio especial de Congreso SEC 25 de la Salud Cardiovascular. Teresa, muchas gracias también a ti por la moderación y a Jesús Nicolás por la realización y edición. Recordamos que podéis escucharnos en las principales plataformas de podcasting y en la web secardiología.es. Os esperamos mañana con el repaso a la última jornada de Congreso. Muchísimas gracias y buenas tardes. Cardiopodcast Especial Congreso, un programa de la SEC coordinado por su grupo de jóvenes cardiólogos.